paramos desde ese lugar moral de decir que está bien y que está mal. Sin un fundamento o una base, o por lo menos de una manera constructiva, es simplemente atacar. Las Gordos, personas. pelados, tucumanos, eso necesita el país, no cafieros. Basta de chitos lindos que no hacen una un mierda. tatuaje de vino en el medio de la panza. Sí, queremos, eso. el perón en un brazo. Y además hay gente que puede gastar mucha plata en un termo Stanley. O sea, porque sale 15 lucas un termo. Y bueno, dice un montón. Soy Lore. Soy Sofi. Soy Juli. Soy Jan y esto es Insubordinadas. Bienvenidos a un nuevo episodio, el episodio número 10. Aplauso, por favor. ¡Bravo! Llegamos al episodio número 10 y como sabrán o habrán visto en el meme hermoso que subimos esta semana, vamos a hablar de progresismo y progresismo. Ustedes no me ven, pero yo estoy moviendo la cabeza, sintiendo y negando. En principio, lo que vamos a hacer son dar características del progresismo como movimiento para poder tener una base de donde partir para hablar de lo que venimos a hacer acá, que es básicamente criticar. Entonces elegimos determinadas características que son súper reducidas, pero bueno, como ya les dije, es para tener un punto de partida en la discusión. El progresismo es un movimiento básicamente basado en la ampliación de derechos. Esto implica la redistribución de la riqueza, el Estado como garantizador de derechos, políticas estatales que sirvan para aportar a los derechos individuales, ya sea, por ejemplo, el aborto, eutanasia, etc. Partiendo de esta base, parece que estamos hablando de peronismo, pero aquí viene la cosa. Bueno, bien, es importante recalcar esta distinción entre el progresismo que acaba de describir Juli y lo que vamos a hablar nosotras, que es el progresismo más falopa, el progre de Cava. Bien, este último vendría a ser una persona que parada desde su privilegio de clase o desde una superioridad moral, siente que le puede decir a los demás cómo tienen que pensar o cómo deben actuar sin tener en cuenta que obviamente en todo ámbito, pero también en la política hay matices. Pero bueno, desde su lugar completamente alejado de la realidad. Mide con esa vara, ¿no? Mire, sí, completamente. El país no es solo AMBA. Y este progresismo discute desde una mirada porteña lo diferente que piensa el resto del país sin tener en cuenta que hasta en los barrios hay un barrio que piensa distinto a otro. Este progresismo falopa que estamos viniendo a criticar, progresismo de Cava, progre de Cava para nosotras, está en todos los movimientos, en todos los partidos, en todas las cosas. Siempre hay como un pedacito de gente que participa y que cree que esto está bueno, ¿no? Para mí podríamos sumar algo como esto de lo moral, de que lo que ellos piensan es lo que está bien y lo que los demás piensan es lo que está mal, por lo que los demás luchan está mal, entonces eso no se puede. Bueno, y eso también sucede dentro del feminismo, que es un poco alguno de los ejemplos que queríamos trabajar, charlar con ustedes en el día de hoy. Ese ejemplo, el más tangible, el más actual que podemos ver y con el que obviamente no estamos de acuerdo, es todo lo que pasó alrededor de Mansur siendo nombrado jefe de gabinete. Ya hemos hablado de estas designaciones en el episodio anterior, pero bueno, ahora nos vamos a centrar específicamente en esta situación. Que vendría a ser básicamente las críticas que salieron respecto a esa designación, como decía Sofi, que por ejemplo él no estaba a favor del aborto, de aquella denuncia que en su momento había presentado la actual ministra del Ministerio de Mujeres, Gómez Alcorta, por la obstaculización al acceso de un aborto no punible a una chica de 11 años de Tucumán. Y después, en esta semana, Mansur en una conferencia de prensa menciona un ejemplo, que una señora le habla de Dios y él dice que Dios nos ayude para salir de esta situación tan tremenda económicamente. Y bueno, ahí llovieron montones de críticas desde nuestro espacio también a Mansur, cómo va a decir que Dios nos ayude, separación de la iglesia y del Estado y todas estas discusiones del progre de Cava, que entiendo que debe haber una real separación del Estado y de la iglesia, pero en este caso fue simplemente una frase. En ese sentido,
la crítica debería estar centrada ahí en la separación de la iglesia del Estado y no en la fe de las personas. Si Mansur cree en Dios, ¿por qué no va a poder decir que Dios nos ayude? Si nosotros creemos en Alá o en el diablo de los 7 infiernos, le vamos a pedir a ellos, ¿viste? Como... Sí, con total libertad de culto en la que estamos. vivimos. Sí, básicamente. Sí, y en eso por ahí salió una compañera que es Soledad Esa, que es abogada, feminista, peronista, y sale como a dar una discusión en Twitter. En realidad es un comentario que pone, que dice: sepan que el Tucumán de Mansur puso 4 votos para el aborto. Sepan también que hasta junio se iban haciendo 1836 IBES, según información oficial. Antes de la lapidación de Mansur en nuestro nombre, pregunten. Quizás hicimos bien y entendió. No todo es tan lineal acá en el norte. Aplauso cerrado para esta mujer. Porque es eso, ¿no? Como desde acá, desde nuestro puntito, nosotros somos conurbanas, a nosotros nos encanta aclararlo, pero seguimos estando dentro del AMBA, entonces sigue siendo el pequeño mundillo del progre de Cava. Sí, y además digo, ¿no? Como ámbito no, digo, democracia plena, Mansur es un gobernador histórico. Además, Democracia plena y federalismo. Federalismo absoluto, pero digo, elegido democráticamente, puede claramente ocupar, y debe, porque digo, pero sí, como en esta intención de hacer un país cada vez más federal, como, y esto de que mencionábamos la otra vez, de el aborto no es la única vara con la que se puede medir un dirigente. Como hablando de las libertades, podemos estar a favor o en contra. El tema acá es como en esto, de los progres que se piensan. No, y que aparte están midiendo desde este lugar que decíamos, ¿no? Moralista, parándose desde un lugar que aparte anula cualquier tipo de discusión, principalmente política, cuando nos paramos desde ese lugar moral de decir que está bien y que está mal. Pero estos seres no se ponen a discutir cosas que son importantes, quizás, no sé, no me arriesgo a decir que más importantes, pero, por ejemplo, el PRO queriendo avanzar sobre los derechos de los trabajadores, las indemnizaciones, digamos, esas cosas no se discuten. Lo que hacen constantemente es comerse la curva de discutir si Mansur tiene que ser católico o no, o si, no sé, si debería ser jefe de gabinete o no. Ahí me parece también que es muy interesante, que esto para profundizar en algún otro momento, que en ese sentido también damos por entendido que el PRO, Juntos por el Cambio, JXC, lo que sea, como le querramos poner el nombre, son malos. Y todo lo que vayan a hacer va a ser malo. Entonces eso ni siquiera lo pensamos, porque sabemos que está mal. ¿Me explico? En cambio, hacia adentro, hacia nuestros espacios, que se supone que son los que están bien, estoy haciendo comillitas con las manos, ahí nos damos el lujo de criticar y criticar y criticar sin un fundamento o una base, o por lo menos de una manera constructiva, es simplemente atacar. Sí, yo creo que en esa es, por un lado, ciertos sectores de poder, medios de comunicación, etc., que meten la mano y que montan operaciones como poner la frase de Mansur de que Dios nos ayude, y eso pica en los sectores progres que se identifican con el peronismo o no, pero que están ahí y caen en esa curva de dañar un espacio político en vez de centrar la discusión en que la derecha nos gobernó 4 años, el desastre, pipipi, y además es la moral, ¿no? Y esta cosa de época que charlábamos antes del episodio, en donde pareciera ser que... Sí, blanco-negro. Blanco-negro, y si el otro no piensa negro, bueno, la discusión está anulada y se torna violento, entonces como no hay convivencia posible. No sé si solo convivencia, no hay discusión, y la discusión y el consenso son claves en la construcción política. Digo, desde ahí somos todos distintos y distintas, tenemos que partir de esa base. Ahora, esta dicotomía, esta polarización moral de que lo que uno o una cree, piensa, discute, lucha, es lo único que está bien y lo demás está todo mal, dificulta un montón y además termina convirtiendo cualquier intento de discusión en un ataque, en una situación de violencia. Hablamos antes también de el ejemplo del aborto. Quienes están a favor de la despenalización dicen, no, ustedes están mal porque dejan que las pibas en los barrios se mueran, las que no acceden a interrupciones voluntarias del embarazo. Y del otro lado, los provida, que está muy mal decir provida, te dicen asesina de entrada. Entonces es como de ninguno de los dos lados se puede generar un debate. No, y además yo creo que siempre vuelvo a Cristina cuando se desata esta discusión pre-legalización, despenalización en realidad del aborto. Ella dice frente a tanta
confrontación y violencia, y esto de los celestes y los verdes, ella dice, es con ambos. O sea, nunca puede ser desapareciendo, ¿no? Y acá la palabra de desaparecido al otro. O sea, nunca puede ser esa la salida. Pero hablábamos también de, bueno, frente a tanta fragmentación de luchas y discusiones, veganismo, ambientalismo y la de tu vieja, o sea, todos están en una distinta y es como, por ahí es volver para mí al peronismo. Para nosotras. Siempre tenemos la Para el misma mundo, visión. para el mundo. Eso pero sería la conclusión del capítulo de hoy. Más Volver al peronismo. Y porque de alguna manera permite Engloba todo. engloba todas estas discusiones que tienen que ver con la ampliación de derechos, con el mejoramiento de la calidad de vida, digo, como con todas estas cosas que compartimos con la justicia social, básicamente. Sí, yo creo que de ahí la lectura de Cristina de que Mansur ocupe ese lugar. Sí, al margen más de que peronismo, es- más gestión y no Eso. rompamos las bolas con pelotudeces. Gestión, principalmente. Porque, digo, también desde qué lugar estas Gordos, personas... pelados, tucumanos. Eso necesita el país. No cafieros. Basta de chitos lindos que no hacen una un mierda. tatuaje de vino en el medio de la panza. Sí, Queremos, el eso. perón en un brazo. También lo que me preguntaba yo era desde qué lugar esta gente se pone a hablar, digo, en representación de qué, como si esa fuese una verdad absoluta, digo, es lo que dice esta chica en el tweet, digo, antes de hablar de lo que pasa en Tucumán o no, bueno, digamos, vivámoslo, porque no sabemos qué es lo que pasa cuando se habla también en nombre de los pobres, como fueron los salvadores, somos los que venimos, le decimos al pobre qué es lo que necesita, porque ellos no saben. No, lo que y acá- es esa la discusión. Sí. O sea, escuchar el reclamo de los que realmente la están pasando mal. Sí, si hablamos de gente que es si vamos a discutir candidatos, la provincia de Buenos Aires y Capital Federal somos los responsables de haber dejado que nazca gente como Macri, como determinados. Totalmente. Bueno, Menem fue un riojano, pero Claro que no. en su mayoría la política, los dirigentes son todos de esta zona. Entonces Claro. también dejémonos de hinchar las bolas con esas discusiones. Y además hay gente que puede gastar mucha plata en un termo Stanley. O sea, porque sale 15 lucas un termo. Y bueno, dice un montón. Y en definitiva me parece que, en mi opinión, la conclusión sería que siempre puede haber críticas, pero que la crítica y la discusión no puede anular, mejor dicho, la crítica no puede anular la discusión. Digamos, si nos vamos a sentar a discutir, podemos escuchar y dar argumentos que no anulen. Que no anulen al otro y que además permitan avanzar, digo, hacer acuerdos para llegar a mejores lugares de una manera constructiva. La salida es el peronismo. Creo que cerramos. Es la mejor conclusión Amén. de todas.